Que nos da cada día, miércoles ahora. Pero antes de empezar, también quisiera orar para que el Señor sea el que hable aquí. Si me acompañan, por favor, vamos a orar por esto, a poner esta palabra. Señor, venimos poniéndote esta palabra en tus manos, Señor. Esta palabra, Padre, que ya tú me has dado. Pero, Padre Celestial, yo te pido, mi Dios, que yo sea esa boca, ese corazón, esa mente, Padre, que se pueda conectar contigo, para que seas tú el que traigas esta palabra a tus hijos, Señor. Padre, tus hijos necesitan escuchar esta palabra como la necesitaba yo, Señor. Así como yo necesitaba de ese alimento, ellos también, Padre. Así que te pido que seas tú, Señor, tú, Padre poderoso, tú, Señor, que nos miras y nos amas, te pido que seas tú el que hables, Señor. Ayúdame a callar si tengo que callar para que tú hables, Padre. Trae a memoria, testimonio, versículos bíblicos, lo que tú digas, Padre mío, para que esta palabra sea expuesta como tú lo quieres. Espíritu Santo, ata al devorador que quiera venir a destruir y a interponerse en este tiempo de recibir esta palabra de nuestro Dios. Ata a ese devorador, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 20.
La semana pasada hablábamos acerca de la primera parte de este capítulo 20, que es un capítulo muy importante. Y nos hablaba el hermano acerca de los mandamientos. Y si nos dábamos cuenta, el Señor comienza hablando acerca de los mandamientos, pidiendo a su pueblo que no adoraran dioses, diciendo que Él es un Dios celoso, que esa adoración debía ser solamente para Él. Y Dios lo decía porque Él sabía que el humano, por su naturaleza, tiene la necesidad de adoración. Lo que ocurre es que lamentablemente a veces nos hemos dejado engañar por el enemigo y adoramos lo equivocado. Nuestra adoración no está puesta en donde debe de estar, en Dios Todopoderoso, en Jehová, en el único y verdadero Dios. Y Él por eso, desde el principio, dijo y puso ese mandamiento. Y así estableció otros mandamientos de los que nos hablaban, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, como por ejemplo debemos hacer, dice su palabra que debemos honrar a nuestros padres, y esa es tiene promesa, y la promesa es que vamos a tener larga vida para aquellos que honremos a nuestros padres. Pero de igual manera también había cosas que nos pedía que no hiciéramos, como no adulterar, ¿verdad? Como no desear la mujer o el hombre de su prójimo, porque si habla de mujer, obviamente también es el hombre, ¿verdad? Y así se nos decían los 10 mandamientos. Y ahora vamos a comenzar con la segunda parte de este capítulo, que habla acerca del terror del pueblo. Y el versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Cuando vi que a mí me iba a tocar esta parte, el Señor ponía lo mismo que puso al hermano Abraham, traer más o menos a que sintiéramos un poquito de lo que estaba pasando allí. Y ya el hermano nos lo mostró la semana pasada, ese estruendo, esos relámpagos. ¿Se imaginan cómo era ver eso en esa oscuridad, ver esos relámpagos, truenos, ver esa nube densa de la presencia de Dios, escuchar esa bocina que venía del cielo? Pues ellos estaban presenciando algo sobrenatural, algo inimaginable, algo que humano no podría haber hecho. Ellos estaban presenciando el poder de Dios. ¿Por qué Dios estaba usando esos elementos naturales? Para que el hombre, primeramente, hay varias razones, pero para que el hombre viera que para Dios puede usar cualquier cosa, porque Él los ha creado. Él ha creado todos los elementos naturales. Él podría haber hecho que la luna bajara y estuviera sobre sus cabezas tan cerquita. El mar, vimos cómo ya lo había hecho. El poder de Dios obra sobre las cosas naturales y hace lo sobrenatural, como convertir una composición química como el agua completamente en otra, en vino, como multiplicar lo que no se puede multiplicar a lo natural, los panes, los peces. Dios es Dios poderoso y usó esos elementos naturales para que aquel pueblo pudiera ver la grandeza y el poder de Él, porque quería causar algo en ellos, y lo vamos a ver más adelante. Pero si el pueblo estaba presenciando esa soberanía, algo podemos notar, que el Señor no se manifestó en imagen, no usó ningún tipo de imagen, porque precisamente Él sabía, como les digo, que el humano tiene esa necesidad de adoración, y Él sabía que el enemigo era una arma que iba a utilizar para confundirnos, para apartarnos de Él. Y qué bien la ha usado el enemigo, porque a cuántos nos tuvo apartados adorando otros dioses.
Probablemente ustedes no fueron imágenes, pero hay otro tipo de dioses, ¿verdad? Hasta puede ser hasta los deportes, los hijos, el esposo, tantas cosas que el enemigo puede usar. Entonces, por esa razón Dios no usó ninguna imagen, ni aún al mismo Moisés encontró el cuerpo de él, porque sabía el valor que Moisés había tenido para ese pueblo y sabía que lo iban a idolatrar, porque así es el humano. Mira milagros y a quien idolatra no es al Dios que hace los milagros, sino que a la persona que está intercediendo y haciéndolos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que no hace mucho canonizaron a un niño de 15 años, porque se le atribuyen a milagros. Y puede ser que Dios lo haya usado para hacer esos milagros, pero erróneamente el humano ya no está poniendo su mirada en Dios, sino en ese ser humano. Y usted pueda decir, yo lo tengo bien clarito, como dice su palabra, el que esté firme, afírmese más, porque nos puede llegar a confundir el enemigo. Y entonces, por eso el Señor no se presentó ante ellos como ninguna imagen. Pero ¿cuál fue la reacción de ese pueblo? Dice que el pueblo tuvo miedo, dice, temblaron. Y mire que dice que todo el pueblo estaba ahí, todo, niños, aún los que no eran israelitas, porque si se recuerdan, habíamos leído en los versículos anteriores de que también se unió a ellos, salió con ellos de Egipto otro pueblo que no eran israelitas. Entonces todos estaban ante la presencia de Dios, pero dice que temblaron, tuvieron miedo y se alejaron de Dios. Pero ¿por qué el pueblo se apartó de Dios? Porque no, en vez de ver la presencia de Dios, se pudieron haber acercado más y haber deseado de esa presencia, pero hicieron lo contrario. Lo que hicieron fue alejarse. ¿Por qué? Porque esa es la reacción nuestra cuando estamos sin Dios, porque estamos llenos de pecado, porque el humano por naturaleza ha tenido pecado en él, y Dios es un Dios santo, un Dios puro, y estos se sentían y sabían que no merecían la presencia de Dios. Ellos tenían pecado en ellos. El pecado, eso es lo que hace, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. ¿Recuerdan lo que ocurrió con Adán y Eva? El pecado, después de que ellos probaron el pecado, se alejaron de Dios, se escondieron de Dios. El pecado uno no lo hace libremente. Cuando uno está pecando y haciendo cosas que sabe que no están bien, las hace escondidas, las hace en oscuridad. Y estos de pueblo sabían cómo eran. Recuerden que ellos venían de vivir años bajo la idolatría del pueblo egipcio. Recuerden que estos idolatraban a todas esas imágenes, ¿verdad? Imágenes de bronce, de barro, de madera. Entonces, díganme ustedes, si a estas eran a las imágenes que ellos adoraban, puede ser que algunos entre ellos todavía se acordaran del Dios de sus padres, de Jacob, de Abraham, tal vez algunos se acordaban, pero la palabra nos menciona que ellos se rindieron a esos dioses, a las costumbres de ese pueblo donde ellos estaban viviendo todos esos años. Y al ellos rendirse a esa manera de vivir allí, ¿qué ocurre? Que obviamente nadie les ponía corrección. ¿Ustedes creen que los egipcios iban a darle valores morales a ellos? ¿De dónde ellos iban a agarrar valores morales si lo que adoraban eran imágenes que no les respondían, que no hablaban, que ellos les preguntaban y no contestaban? ¿De dónde ellos iban a encontrar esos valores morales que nosotros encontramos únicamente en Dios? Porque si usted se acuerda, puede ser que usted guardara algunas cosas porque se las enseñó su mamá y su papá, pero aún
guardando algunas cosas, caímos en pecado. De una o de otra forma, caímos en pecado. Entonces, ¿cómo este pueblo no iba a sentir eso, el rechazo hacia Dios, si estaban llenos de pecado? Recordemos que ellos no habían sentido todavía esa conexión con Dios, todavía no la tenían. Habíamos hablado en los capítulos anteriores de que muchas veces ellos actuaban por emoción nada más, pero de verdad que tuvieran esa relación con Dios, todavía no la habían logrado tener. Entonces ellos tenían ese rechazo por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que les estaba diciendo Dios? Imagínense, este capítulo empieza, el capítulo 20 empieza diciendo que Dios les habló. Ellos escucharon la voz audible de Dios. Pero ¿qué es lo que les dijo Dios? No mates, no robes, no adores otros dioses. Me imagino que todo lo que ellos acostumbraban a hacer. Entonces ellos sabían que morirían, porque sabían que estaban ante la presencia de un Dios santo. Sabían que estaban ante la presencia de un Dios santo. Y sabían que morirían. Cuando nosotros, los humanos, no buscamos a Dios y lo único que aprendemos es lo que vemos en el mundo, eso es lo que nosotros hacemos, alejarnos de Dios, porque no nos conviene estar cerca de Él, porque no queremos comprometernos con Él. Entonces nos alejamos o buscamos el consejo en los lugares equivocados, como ahora la humanidad está haciendo. Si usted se ha escuchado acerca de ese ChatGPT Jesus, porque lleva el nombre Jesus, no quiere decir que es bueno que uno lo use, pero a muchos les conviene. ¿Por qué? Porque es una máquina, no tiene valores morales. Y lo único que le va a decir a usted es lo que usted quiere oír. Alguien me decía que era su mejor amigo, la máquina, y que llegaba y le preguntaba consejos de su vida personal. Y me dijo, ¿vieras qué bien los consejos que me da? Y le digo yo, claro, porque son lo que tú quieres oír. Por eso para ti te suenan buenos, ¿verdad? Pero obviamente que no. Entonces, ¿se imaginan ahora nosotros todo lo que tenemos en contra nuestra? Los jóvenes ahora también lo que tienen en contra de ellos y lo que viene. Que las cosas no vienen para mejor, van para peor. Entonces, cuán importante es también las instrucciones de los padres con los hijos, como el Señor nos lo dice en su palabra, ¿verdad? Lo que el Señor dice no es por gusto, es porque Él sabe, Él conoce los tiempos, Él nos conoce a nosotros y conoce nuestras debilidades, sabe cómo somos, sabe que todos fallamos, hermanos, porque esos mandamientos no hubo uno que los pudiera cumplir, ni aún Moisés, porque recuerden que Moisés cargaba muerte encima de él, ni aún David, que andaba conforme al corazón de Dios, ni aún David también él cargó con muerte. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podíamos? Si no hubiera venido Jesús a dar su vida, ¿qué hubiera sido de nosotros? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera venido a dar su vida por nosotros? Entonces, ellos estaban ante un Dios que pedía de ellos santidad, porque todo lo que Dios les había dicho, en resumidas cuentas, les estaba pidiendo santidad, apartarse de lo malo. Por esa razón, en vez de ellos desear buscar la presencia de Dios, lo que estaban haciendo es alejarse con miedo, apartarse con miedo, porque ellos sabían quién era Dios y quiénes eran ellos. Continuemos en el versículo 19 y el 20,
Y dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Este pueblo estaba diciéndole a Moisés, no queremos estar cerca de Dios porque vamos a morir. So tú ve y habla con Él y nosotros, después vienes y nos dices a nosotros. Estaban utilizando a Moisés como un mediador. Y a veces el humano tiende a hacer eso. Nosotros tendemos a hacer eso, a buscar un mediador. Le pedimos a veces, o personas que no quieren doblegarse ante Dios, doblar sus rodillas, le dicen al pastor, ore pastor. Pero no se trata de eso. Una cosa es interceder, cuando nos dicen ore por mí. Una cosa es interceder. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, cuando Pablo dice de que debemos de unirnos e interceder unos por otros, de orar unos por otros. Pero el intermediario no somos nosotros. Nosotros llevamos las peticiones al intermediario, que es Jesús. Pero a veces es más cómodo solo decirle, ay, ore por mí, y no nosotros buscar a ese intermediario, a Jesucristo. Es más fácil. Y peor aún, cuando buscamos el intermediario en las imágenes. Porque por lo menos si usted le dice a un hermano que sabe que va a orar, por lo menos va a orar. Pero que si le pide a una imagen que interceda por usted, que le pide a María o a San Judas. Estaba viendo un reportaje de un lugar en El Salvador, tristemente, un templo grandísimo, pero alto, enorme, tiene que haber costado muchísimo dinero construirlo, hasta se mira como oro las paredes, y la gente afuera hacen filas por días, y dice de que cuando llegan allí llevan su ofrenda, y su ofrenda de dinero, o a veces de comida o cosas. ¿Y saben cuál es ese Dios o imagen a la que adoran allí? Es la misma que yo no sé si ustedes han escuchado que en Guatemala había un lugar en donde mucha gente era perdida en el alcoholismo y adoraban a ese santo Simón, parece que es Simeón, ¿verdad? Simón, ajá, que le ponen puros y alcohol y todo eso. En un lugar en Guatemala pasaba eso, esa misma imagen es la que tienen allí. Y quién sabe qué le dirán allá adentro, porque hicieron unas preguntas y dijeron que sí, obviamente se hacen hechicería y brujería y quién sabe qué más cosas hay adentro. Pero imagínense, esas personas que estaban ahí con necesidades reales, necesidades serias, pero perdidos en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque a mí la palabra de Dios fue la que me abrió los ojos. Yo andaba en ignorancia, pero a mí la palabra de Dios, cuando yo leí ahí y vi que era pecado adorar las imágenes, reaccioné. O por lo menos el Señor me ayudó a que reaccionara. ¿Se imaginan? Estas personas, en vez de buscar a Dios, buscar a Jesús, que es el verdadero que puede interceder por nosotros, perdidos, perdiendo el tiempo, sus finanzas, todo. Así mueren, porque si están pidiendo, imagínense, por una sanidad, una enfermedad, mueren así, en pecado. Entonces, estos estaban viendo a Moisés como alguien que intercediera por ellos, que estuviera de intermedio. Pero nosotros sabemos que el único mediador que nosotros podemos tener es Jesús. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Esta no es la versión Reina Valera. El único Cristo Jesús que vino y se hizo hombre. Él es nuestro intermediario ante el Señor.
La segunda parte de esos versículos que acabamos de leer dice, y pareciera que aquí hay una contradicción, porque dice, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. Entonces pareciera que por una parte se dice de que no teman, pero por otra parte habla de que debe de haber temor en nosotros. Entonces, puede que usted ya esté claro acerca de estos dos diferentes tipos de temor, pero puede ser que alguien que nos esté viendo ahora no conoce bien de su palabra y puede hacer que este versículo le confunda. Y lo que ocurre es que el enemigo viene y pone un tipo de temor, pero ese temor es el que nos inmoviliza, el que nos paraliza, el que nos tiene pensando y pensando en cosas, preocupados acerca del mañana, porque eso es lo que quiere el enemigo, tenernos así, sumidos en ansiedades, en preocupaciones, en dudas. Ese temor es el que no nos deja dormir en la noche. Ese temor es el que consume nuestra vida. Pero ese no es el que Dios se refiere aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Eso dice la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, si Dios no nos pone ese temor no viene de Dios, ese temor es del enemigo, ese es el que nos quiere tener sumidos en que no podamos hacer nada. Precisamente hoy escuchaba de una mujer que dice que no puede ni salir a la puerta del miedo, y no miedo a ICE, sino que a todo, simplemente no puede ni salir siquiera a la puerta. Ese es el temor que infunde Satanás. Pero el que Dios se refiere aquí, Dios se manifestó en una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque quería al pueblo, a las personas, que vieran quién era Él, su sabiduría, su soberanía, perdón. ¿Por qué? Porque eso iba a darles a ellos el temor a Dios, una reverencia, un temor de reverencia, de respeto a Dios. Ese es el que Dios quiere que nosotros tengamos, y que es algo básico, fundamental en nuestra vida. Sin temor a Dios, perdemos la salvación. Porque sin temor a Dios, ¿quién nos detiene? Lo que nos detiene es que le tememos al Señor, de que le respetamos, de que sabemos que así como es un Dios de amor, también es un Dios que se enoja. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces el temor a Dios es básico, y por eso su palabra lo dice muchas veces. Hay varios versículos en los que habla acerca del temor a Dios. Entonces, el temer a Dios es respetarlo con reverencia, por su gran gloria, por su santidad y majestad. Veamos lo que dice Filipenses en el capítulo 2, el verso 12. Lo voy a esperar si quieren ir ahí. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Oiga, esfuércese en demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? O con obediencia a Dios, con profunda reverencia y temor. Entonces el temor dice que nos ayuda a poder mantener nuestra salvación, vivir en la salvación y mostrar esos resultados de nuestra salvación. Vea cuán importante es temerle a Dios. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El genuino temor a Dios hace que los creyentes pongamos nuestra fe
y confianza solo en Él para salvación. Salmo 115, verso 11 dice: todos los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Entonces, si tememos al Señor, dice que vamos a confiar en Él. Confiemos en Él. ¿Para qué? Dice que Él es nuestro ayudador y nuestro escudo. Imagínense otra vez cuán importante el temer a Jehová. O sea que el temor produce en nosotros, sus hijos, esperanza y confianza en Él. Y tenemos un versículo muy común, muy escuchado, que lo sabemos y entendemos, que dice que el temor de Dios produce sabiduría, ¿verdad? Que dice que es el principio de la sabiduría. El temer a Dios es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios capítulo 1, verso 7. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para comprender con claridad lo que significa temer a Dios? Vamos a ver este versículo y aquí nos dice con más claridad lo que significa temer a Dios. En Proverbios, en el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Si quieren se los leo para que presten buena atención. Dice: los beneficios de la sabiduría. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Quiere decir que cuando nosotros prestamos nuestro oído a la sabiduría, y dice que nos concentramos en el entendimiento, pedimos inteligencia, entonces vamos a comprender lo que es temer a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos revela su palabra, porque la sabiduría es el que Dios nos revele su palabra. Cuando vamos a tomar una decisión, ya no la tomamos por nuestro propio entendimiento y conocimiento, sino con la sabiduría de Dios, que es su palabra, ¿verdad? Entonces dice: atesora mis mandatos, afina tu oído a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento y clama por inteligencia y pide entendimiento. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. ¿Y qué vamos a obtener? Dice: conocimiento de Dios. Mire qué interesante este versículo en Proverbios. Temer a Dios implica reconocer que Él es un Dios que está enojado con el pecado y tiene poder para castigar a los que deciden desobedecerle. Vemos en la palabra que Moisés tuvo temor de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 9, verso 19, vemos a Moisés con temor de Dios. Dice: tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevará a destruirlos. Pero una vez más, Él me escuchó. Entonces, Moisés tenía miedo de que por causa del pecado del pueblo, el Señor lo destruyera. Entonces, sí, Dios está enojado con el pecado. Continuemos en el versículo 21 y el 23, y dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Vea qué diferente la reacción de Moisés. El pueblo se alejó, pero Moisés se acercó.
Sé que Moisés se metió a la presencia de Dios en la oscuridad y ahí se metió Moisés a la presencia de él. Pero si Moisés era un humano como todo el resto del pueblo, una persona que acabamos de decir que también había cometido pecado, ¿cómo es posible que Moisés sí pudiera y quisiera estar en la presencia de Dios y el pueblo no? Recuerdan que el domingo el pastor nos hablaba del versículo en donde el Señor dice que va a tomar del espíritu de Moisés para darle a los 70 ancianos. Le va a dar de su espíritu. Quiere decir que Moisés cargaba el espíritu de Dios. Tenía ya la presencia de Dios, por eso es que él sí podía acercarse. Tenía el Espíritu Santo que sí podía acercarse. Él cargaba el espíritu, a diferencia del pueblo. Entonces eso nos hace ver con claridad. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y andamos en la presencia de Él, vamos a querer buscarle. Vamos a querer estar en su presencia. Pero cuando no la cargamos, lo que hacemos es lo contrario, es alejarnos. Porque el compromiso nos espanta. Porque no queremos ese compromiso. Porque es más fácil vivir la vida libre como la viven las personas que no están sirviendo a Dios o buscando a Dios o no son salvos, a una vida sirviéndole a Dios, porque tenemos que apartarnos para Él. Tenemos que apartarnos, dejar cosas, dedicarle tiempo, dejar de ver cosas y reemplazarlas por otras, que ahora es tan difícil ver la televisión y mirar algo que no tenga malas palabras. Tantas veces nosotros prendemos los programas y está interesantísimo el programa y de repente salen con las malas palabras y tenemos que quitarlo y comenzar a buscar otro programa. Pero es más fácil conformarnos con las cosas que el mundo nos ofrece y no apartarnos. Es más fácil disfrutar de aquellas fiestas a las que nos invitan, en donde hay mucha risa porque hay mucho alcohol y produce risa, a que nos juntemos y ese tiempo que a lo mejor unos lo están dedicando en fiesta, nosotros que estamos ahí tal vez arrodillados orando, o en la casa orando porque no fuimos y nos quedamos orando. Entonces, sí, es difícil, pero el que tengamos al Espíritu Santo, eso es lo que nos va a ayudar a buscar de Dios, a seguir estando con Él y no apartarnos de Él. Entonces, por eso es que Moisés podía acercarse a Dios. Pero vean que dice: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Entonces les está diciendo Dios: ¿viste todo lo que yo te dije? ¿Cómo me manifesté a ustedes? ¿Para qué? Para decirles que no hagan dioses de plata. Eso es lo que les está diciendo en este versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Dios hace todo esto para que el pueblo entienda el temor hacia Él y no hagan dioses de plata y de oro. Y creeríamos que por ver esa majestuosidad, manifestación, oírlo a Dios, que fuera esto lo que el pueblo quisiera buscar. Pero ¿qué hace? Todo lo contrario. Porque vemos unos capítulos más adelante en donde hacen lo que Dios les está diciendo que no hagan, a pesar de que tuvieron miedo. Ni aún así, porque ese miedo no era el mismo temor de respeto, porque si hubieran respetado y valorado su soberanía, el poder de Él, conocerlo, si lo hubieran conocido, no lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Pero ellos no lo conocían a Dios. Y fue lo primero que hicieron, lo que Él les dijo que no hicieran, fueron e hicieron. ¿Se imagina? Todo lo que vieron, todo lo que Dios les dijo, y fue rapidito, fue lo contrario de lo que hicieron el pueblo. Entonces, que el Señor no nos agarre así nosotros también,
después de haber visto tanto milagro, tanta cosa, porque Dios no hizo milagros solo ahí en el tiempo de la Biblia. Nosotros somos testigos diariamente de los milagros. Entonces que Dios no nos agarre así, que después de haber visto su majestuosidad, de haber visto su poder sobrenatural, vengamos y caigamos. Y lo decimos aquí porque pasa. El pastor estaba diciendo el otro día de esos pastores que se manifestaban los demonios. Entonces, pasa. Entonces, si el Señor lo dice es porque quiere hablarnos, claro, que estemos precavidos, que no creamos que no las sabemos todas, que nos humillemos siempre a Él. El versículo 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendiciré. Mire, Dios tan bueno, Ana. Dice que en todo lugar en donde su memoria esté, Él vendrá y nos bendecirá. Entonces Él les dice que hagan un altar, pero le dice que en ese altar van a ofrecer holocaustos, ofrendas de paz, las ovejas y las vacas, les dice. Entonces, ¿qué era el altar? El altar era el lugar de sacrificio, el lugar en donde se establecía y se mantenía el pacto que Dios había hecho con ellos. Todo lo que Dios les había hablado, allí en ese altar. Y para eso se llevaban sacrificios, dice Levítico, el capítulo 1, versos 2 al 4. Era el lugar en donde se traían las ofrendas de expiación para liberación de sus pecados. Ahora nosotros, obviamente, ya no llevamos esos animales, ¿verdad? Hay culturas que todavía lo hacen, ¿verdad? Porque están adorando dioses equivocados y todavía llevan animales, comida, llevan hasta ofrendas humanas, ¿verdad? Adoran al diablo, hasta ofrendas humanas. Pero el Señor a nosotros nos ha dicho que nuestra adoración, el altar que nosotros hacemos, ya no es como ese. El altar que nosotros tenemos y lo que nosotros llevamos son sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Hebreos nos lo dice. Hebreos en el capítulo 13, el verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Recuerdan eso lo que el Señor dijo? Que adoración, alabanza es lo que quiere de nosotros, de corazón. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Entonces los sacrificios no solo son de alabanza, ¿verdad? Aquí dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua. Entonces quiere decir que cuando usted y yo ayudamos a alguien, estamos dándole alabanza a Dios. Eso es lo que dice este versículo, que quiere también ayuda mutua, que hagamos el bien por los demás, que ayudemos a los demás, y esa va a ser nuestra manera de ofrendarle. A veces nos quedamos únicamente con la alabanza, ¿verdad? Ofrenda de alabanza y ahí se quedó. Aquí no dice únicamente ofrenda de alabanza, ofrenda de hacer bien, ofrenda de ayudar al que necesita. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 al 23. Vemos algo muy serio que le dice Samuel a Saúl. Y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios.
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces nuestra adoración ya no va a ser de llevar carneros, pero de dar obediencia a Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras fueron para Saúl porque había desobedecido. Entonces, ¿de qué sirve que Saúl estuviera llevando ofrenda? Porque eso es lo que dijo, ¿verdad? Lo salvé porque le llevé ofrenda al Señor. El Señor no quiere eso. El Señor quiere ofrendas de obediencia, de nuestro corazón humillado, de nuestro corazón sincero para Él. Porque también podemos alabar, podemos cantar, pero ¿y qué si nuestro corazón no está ahí en lo que estamos diciendo? ¿Qué si solo lo decimos porque tenemos lengua y boca y podemos, pero nuestro corazón de verdad no está allí? Por eso es que Él dice que de corazón, que los verdaderos adoradores, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Adorarán en espíritu y en verdad. Entonces no solo de boca, ¿verdad? Sino en espíritu, de corazón, que le demos reverencia a Dios de esta manera. El altar es el lugar en donde el hombre se encuentra con su Dios. Es el lugar donde entregamos nuestra vida, no las cosas externas, como en la antigüedad se traían animales. Hoy traemos al altar nuestra alabanza, nuestro cuerpo en santidad, en separación de lo pecaminoso. En el altar traemos nuestra vida y hacemos morir el orgullo y la vanidad. Allí cuando hacemos el altar en nuestra casa, allí el Señor, nos lo ha dicho muchas veces los domingos, allí el Señor va a ir quitando y puliendo y sanando y restaurando y dando dones ahí, en ese altar que le hagamos en nuestra casa, porque también da instrucciones cómo debe de ser ese altar y lo vamos a ver. Pero así como el animal era traído como una ofrenda para que se quitara el pecado del ser humano, hoy Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita nuestro pecado, y Él es perfecto. Se pedía que ese cordero, ese animal que se presentara fuera sin mancha, que fuera perfecto. Nada podía tener. Y ahora nosotros, a quien tenemos, es a nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado en sacrificio una sola vez, no más, una sola vez. Y a Él nosotros le debemos todo, le debemos nuestra vida. Si vivimos es por Él, si respiramos es por Él, y si tenemos esperanza de vida eterna es por Él. Porque no hay nada que usted y yo podamos hacer que pueda comprarnos la salvación. Muchas obras podemos hacer, obras de manos, y es bueno, porque Dios allí lo decía, que quería que ayudáramos a los demás y quisiéramos el bien, pero nada de eso nos compra la salvación. El único que dio su vida para salvarnos a nosotros es Jesús. Y vea este versículo que le traigo, que es muy, muy hermoso. Está en Hebreos, en el capítulo 9, el verso 11, del versículo 12. Del 11 al 12. Creo que aquí, como lo traigo, también agarré otro versículo, pero se lo voy a leer. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y nos ha purificado, santificado, justificado y perfeccionado. A usted y a mí. Eso es lo que Dios ha estado haciendo. Eso es el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque en el último versículo de Éxodo dice: y si me hicieras altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿A qué desnudez se refería el Señor en ese momento? Algo tan simple. Imagínense que los sacerdotes traían su vestimenta y era larga. ¿Qué se les iba a descubrir cuando subieran, se hacían gradas? Sus tobillos, sus pantorrillas. Pero el Señor quería que nada estorbara en su altar, nada estorbara en su presencia, nada quitara la atención de Él, nada fuera impuro, porque aquí dice que no use mi herramienta, porque dice que lo va a profanar el altar. Entonces, el único que podía ahora, para nosotros que no tenemos un altar hecho de ladrillo ni nada así, el único que puede estar en ese altar es nuestro Señor Jesucristo, y a Él es el que alabamos, porque Él es el único que dice aquí, perfecto, puro y santo, que dio su vida por nosotros una sola vez y no más. Y los bendecidos y beneficiados somos nosotros, porque decía en ese versículo que leímos, porque Él nos ha, dice, purificado, santificado, justificado y perfeccionado. Así que, hermanos, no perdamos las esperanzas, que si todavía tenemos tantas imperfecciones, todavía tenemos esperanza que el Señor nos siga purificando, nos siga perfeccionando día por día. Tenemos esperanza, hermanos, no se desilusionen. Yo no me desilusiono, todavía tengo esperanza que el Señor me quite las cosas que todavía me faltan para poder llegar ese día, como Él dice, como un día llegaremos, sí, perfectos, pero cuando ya estemos en su presencia. Un día, hermanos, y esa es nuestra esperanza. Así que démosle las gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi amado Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, siempre nos enseña, Padre. Nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, Señor. Qué debemos hacer y qué no. Padre, pero te damos gracias, porque no estamos solos en ese caminar. No estamos solos, Señor, porque solos no podemos, Padre. Hemos ya entendido, Señor, porque lo hemos vivido, que solos sin ti no podemos, Padre. Te necesitamos a ti, Padre, para que podamos llegar, así como nos describes, a esa perfección, Señor, a esa purificación, Padre. Pero te necesitamos a diario, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que siempre tengamos ese deseo de ir hacia al altar, Señor. Que no nos alejemos como lo hizo el pueblo, sino nos acerquemos como lo hizo Moisés. Que tu Espíritu Santo nos dé esa necesidad, Padre, de ir a buscar allí ese altar en donde sea que lo tengamos hecho, Padre. Y que ahí glorifiquemos a ti, al único Dios verdadero, al único Dios justo, al único Señor que puede y vive para siempre. Al único Señor santo, puro y verdadero. Gracias te damos, mi amado Dios, por ayudarnos, por no dejarnos solos, por esta palabra, esta enseñanza que nos has traído el día de hoy. Gracias por habernos abierto los oídos y nuestro corazón. Y te pido que esta palabra, lo que tú has dicho, cada versículo, Señor, lo traigamos a memoria cuando nos enfrentemos allá afuera a la vida, a lo que nos espera, Señor, del día a día, Padre. Que nos traigas a memoria estos versículos para que sepamos cómo reaccionar, cómo comportarnos, cómo tú quieres que vivamos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias.
Gracias, gracias, gracias por ayudarnos, gracias por habernos cambiado, gracias por no habernos dejado como estábamos. Gracias por habernos escogido, haber puesto tu mirada en nosotros, porque nos viste, Señor, te compadeciste de nosotros y nos sacaste de ahí de donde estábamos, Señor. Gracias, Padre, no nos sueltes, Señor. Llévanos de la mano día con día, Padre. No nos sueltes, Señor, porque solos no podemos. Señor, llévanos hasta el último día, Padre, que nos quede aquí en la tierra, Señor. Que tu mano nos lleve, que tu mano de poder esté con nosotros, Señor, para que podamos habitar, Señor, en esta casa que tú ya fuiste a preparar para nosotros. Gracias te damos, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te bendiga.